Buenas noches, apreciados aprendices. Mi nombre es Víctor Hugo Medina, su tutor virtual de inglés. Hoy estamos acá de nuevo para hablar un poco de esas evidencias de inglés, todas esas actividades que debemos realizar en esta fase del proyecto. Vamos a estar acá un rato pues hablando de ello y esperamos de alguna manera facilitar el proceso de la realización y el envío de las evidencias. Para esto, como siempre lo he hecho, voy a compartir la pantalla y a medida de que vamos hablando, a medida de que vamos compartiendo, vamos viendo la pantalla. Entonces, igual, bueno, en un segundo, cerramos por acá unas cositas que pronto sobran. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Bueno, muchachos, estamos acá en el curso. Este es el curso de ustedes. Siempre es importante visitar los anuncios. Cada vez que abren el curso, se abren anuncios. Ahora les quiero mostrar el cronograma de esta tercera fase de ejecutar. Claramente acá dice Víctor Hugo Medina, las evidencias de inglés, y dice que son 3. Tenemos un diagrama de flujo, dice que tenemos un ensayo, un documento escrito, y que tenemos que realizar un video. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esas 3 evidencias de una manera fácil. Porque cuando nos vamos a la guía de aprendizaje, pues podemos ver que es siempre, son muchas cosas, muchos detalles que tiene cada actividad. Entonces vamos a tratar de simplificarlo. Entonces, muy bien. Fase 3, ejecución. Todo lo que está concerniente a inglés está en la actividad de proyecto 6. Tenemos el material de formación que ahora lo vamos a tener que visitar. También tenemos por aquí las guías de aprendizaje. Tenemos la guía de aprendizaje que ya está por acá abierta. Guía de aprendizaje, veanla acá. Recuerden que las actividades de inglés por lo general están en la parte de abajo de la guía de aprendizaje. Ustedes a estas alturas ya identifican muy bien los elementos de la guía de aprendizaje y lo que consta en ella. Bueno, muy bien. Qué pena por la interrupción. Entonces tenemos la guía de aprendizaje. Vamos a buscar el resultado de aprendizaje de inglés. Dice aprendizaje, reconoce el desarrollo de acciones del control, presentación de estrategias, actividad, plantea acciones, mapa. Bueno, creo que por acá ya llegamos. Interactuar en la lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo. Dice, durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje debe comprender expresiones en inglés, contextos personales, como instrumento de referencia y promover los conocimientos requeridos para alcanzar el nivel. Entonces dice, actividad de aprendizaje, simular un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral. Y dice que para esta actividad de aprendizaje tenemos varias evidencias, varias actividades. Una es un diagrama de flujo.
Yo creo que todos estamos realizados con un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es como una secuencia que se debe seguir en un proceso. Una secuencia, unos pasos que representan un proceso de cómo hacer algo hasta obtener un producto, obtener un resultado. Eso es más o menos un diagrama de flujo. Dice, es importante tener en cuenta que un diagrama de flujo de procesos es una de las herramientas gráficas tradicionales más usadas y se desarrolla con debido cuidado, por lo que se deberá crear un diagrama que trace un proceso del quehacer laboral del aprendiz, afina el programa de formación en el que se puedan identificar y analizar un proceso administrativo de producto académico. Para dibujar un diagrama de flujo, identifique las tareas, decisiones durante el proceso y escríbalas en orden. Luego organice estos pasos a través de un diagrama de flujo usando los símbolos apropiados y de acuerdo con el documento anexo, como lo es el anexo guía para elaborar diagramas de flujo. Muy bien. Finalmente verifique su diagrama de flujo. A continuación puede ver algunos ejemplos de algunos diagramas de flujo. Vamos a ver qué ejemplos tenemos de diagramas de flujo. Dice que descripción de diagrama de flujo describe formas de identificar los diferentes componentes de una muestra de material para guiar la creación de componentes moleculares. Miremos qué encontramos en esta imagen. Este es el diagrama de flujo. Dice que inicia describiendo la prueba del material. It's a raw material, like a materia prima. Sample contains, yes, un diagrama de flujo. Si es positivo, continúa con este. Si continúa siendo positivo, sigue por este paso. Si no, pasa acá. Un diagrama de flujo que muestra un proceso de un producto a través de unos pasos. Tenemos otros ejemplos. Tenemos un diagrama de flujo que muestra el proceso de nombramiento de los magistrados de la Corte de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo es ese diagrama de flujo. Algo complicado. Miremos por acá, tenemos el diagrama de flujo. Lo tendríamos que descargar, pero básicamente muestra el proceso que se sigue para la selección de una persona de estas. También podemos buscar un diagrama de flujo. Acá en Google podemos ver algunos diagramas de flujo básicos, como este, que nos muestra básicamente los pasos que hay que seguir para estudiar. Inicio, estudio, resuelvo los problemas. Si aprendo, si no aprendo, vuelvo, empiezo a estudiar. Y si aprendo, pues ya llega a su fin. Este es un diagrama de flujo. Hay algunos muy básicos, hay otros más elaborados. ¿Cuál es la idea? Realizar un diagrama de flujo, como lo dice la guía de aprendizaje, algo relacionado a lo que hacen ustedes en el día a día a nivel laboral o lo que hacen día a día en su labor como estudiante. Ustedes ya escogen qué tienen que hacer. Por acá tenemos otro, dame la miradita. Por acá tenemos otro. Diagrama de flujo. Trabajo, like a research project, I don't know. Tema de investigación. No tengo información.
tengo información, resumir el material, redactar el trabajo. Si no tengo información, debo buscarla, pues la puedo buscar en internet. Si estoy hecho un lío, pues consulto a un profesor o voy a la biblioteca. Si tengo otra vez de una vez información, otra vez resumo el material y redacto el trabajo. Esto es un diagrama de flujo. Entonces volvamos acá a la guía de aprendizaje. Entonces volvamos acá a la guía de aprendizaje. Sabemos que tenemos que hacer un diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, dice, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Diagrama de flujo que representa las instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral o programa de formación. O sea, vamos a hacer un diagrama de flujo de un proceso que ustedes realicen en su trabajo o de un proceso que ustedes realicen como estudiantes, como aprendices del SENA, o si estudian alguna carrera en la universidad y algún proceso que ustedes realizan como estudiantes en la universidad. Si voy a presentar un examen final, ¿qué hago antes de presentar el examen final? Estudio, busco nueva información, realizo simulacros. Si me va muy mal en el simulacro, vuelvo y estudio, recojo más información. Si me va bien en el simulacro, paro de estudiar y termino presentando el examen final. En fin, un proceso que ustedes realicen en su día a día como empleados, en su trabajo, o un proceso que ustedes realicen como estudiantes, o como aprendices SENA, o como estudiantes de universidad, no sé. Ese es el diagrama de flujo. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo deben entregar? Lo deben entregar en PowerPoint. Recuerden que eh, siempre es necesario eh, identificar la evidencia con su nombre completo, el número de ficha, el nombre de la titulación, el nombre del instructor y el nombre de la actividad. Ya ustedes deciden si lo hacen en Word, Excel, Canva, Draw, el Lucidchart. Eso ya, yo creo que ustedes tienen muchísimas más herramientas y ya saben cuál usar para realizar este tipo de actividad de manera sencilla. Entonces, esa es la primera actividad, diagrama de flujo. ¿Cuál es la segunda actividad? Bueno, dice que es un ensayo. Primero vamos a leerlo, pero ya les voy a decir que vamos a hacer, vamos a cambiar un poco ese ensayo, porque el ensayo es un poco engorroso. ¿Por qué engorroso? Escribir un ensayo en inglés no es fácil. Un ensayo mínimo debe tener 5 párrafos, debe tener un párrafo introductorio que contiene una tesis statement, debe tener al menos 2 párrafos, 3 del cuerpo del ensayo y al menos un párrafo que sea de conclusión. Y muchas personas pues no tienen de pronto la experticia, el conocimiento suficiente de la lengua extranjera para poder realizar un ensayo. Entonces, sin embargo, vamos a leer la información. Dice, en el contexto laboral académico genera diferentes puntos de vista y es parte de la condición humana y a medida que la vida se vuelve más disputable y compleja, la gestión de conflictos de interés sigue creciendo. De acuerdo con lo anterior, elabore un ensayo en el que se expongan situaciones generales cuando ocurre una situación de conflicto en un contexto laboral o académico y reporte. Reporting instructions and request, adverbial clauses, conditional clauses, una situación de conflicto de interés en alguna de las etapas del proceso laboral o académico donde se exponga en forma argumentativa la situación. Adjectives with ed, ing. Y los procesos que pudieron involucrarse exponiendo las afecciones que generan en el campo laboral y académico debido a los conflictos de interés. Entonces dice que hay una estructura
con conclusiones y referencias, tesis. Dice que el producto a entregar es un documento escrito, es un ensayo que debe tener 2, 3 páginas con tipo de letra Arial 12, tamaño interlineado doble. Documento escrito en Word y se deberá exportar en PDF. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Concordamos en algo, en que va a ser un documento escrito en letra Arial 12, interlineado doble, y que se va a enviar en PDF. Pero no vamos a hacer un ensayo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un escrito. Vamos a hacer un escrito. Estamos hablando de no más de una página. Un escrito, no más de una página, donde expongamos. ¿Qué vamos a exponer? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una situación de conflicto en el contexto laboral y académico. Y vamos a relatar esa situación, vamos a relatar cómo se solucionó esa situación y qué pasó después de haberse solucionado ese problema. Como un antes, un durante y un después de esa situación de conflicto en el contexto laboral o académico. No va a ser un ensayo, va a ser un texto, va a ser un párrafo, 2 párrafos y mucho, no más largo de una hoja. Si se lleva un poco más, bueno, está bien, pero va a ser un escrito donde van a exponer una situación de conflicto en el contexto laboral o académico. Cómo se inició, qué fue lo que sucedió, cuál era la situación, cómo se solucionó y cómo siguieron las cosas después de haberse solucionado. Por lo general, si una situación se soluciona, un conflicto laboral se soluciona, pues la relación entre las personas mejoran o el clima laboral se vuelve pues, más amigable o se empieza a producir más. De eso se trata el después, de qué sucede después de que se soluciona el problema. Entonces va a ser un texto, no más de una hoja, en el que vamos a exponer un antes, un durante y un después de un conflicto que haya sucedido en el contexto laboral o académico. Es que hay 2 instructores, somos 2 profesores de inglés y llegó un compañero nuevo de inglés, pero el compañero nuevo de inglés tenía unas buenas ideas, pero unas malas ideas. Y a raíz de esas malas ideas que él quería imponer en la forma que nosotros veníamos trabajando, se creó división entre los demás instructores de las otras áreas y de eso se trata. Y es plantear cómo presentar esa situación de conflicto, cómo se inició, cómo se solucionó y qué sucedió después de haberse solucionado. O fueron mejores las cosas o definitivamente las cosas siguieron mal. Esa es la idea. Esa es la idea para esta actividad ensayo. No va a ser un ensayo, va a ser un texto, un párrafo, 2 párrafos, no más de una hoja, no más de una página para esta actividad. Tengámoslo presente. Que lo vamos a hacer en Arial 12, interlineado doble, sí, pero que no sea no más de una página, un poquito más, 2 párrafos, it's okay, pero esa es la idea. Desarrollar, presentar cuál fue ese conflicto, contexto laboral, lo repito de nuevo,
de qué se trató, cómo se inició, cómo se solucionó y qué pasó después de haberse solucionado. De eso se trata la actividad ensayo. No va a ser ensayo, va a ser un párrafo, como se los acabo de explicar. Después de esta actividad tenemos una muy entretenida que se llama video. Dice, el bienestar en el ámbito laboral y académico se relaciona con todos los procesos de la vida, desde la calidad y seguridad del entorno físico hasta cómo se siente una persona respecto a las actividades que realiza, como su entorno, clima y estrés y salud. Según lo anterior y lo propuesto en el material formativo y por medio de un corto video activando su cámara web de forma oral, realiza una presentación desde su experiencia laboral o académica sobre la gestión que se realiza en los procesos organizacionales y de bienestar relacionados con nutrición, actividad física y ejercicio para mostrar un vínculo directo entre los niveles de productividad y la salud general y bienestar. Para la elaboración de este video con la cámara web, tenga en cuenta el desarrollo de un guión o una estructura a través de una herramienta como PowerPoint, Maze, Prezi, ejercicio, nutrición y bienestar. Durante el desarrollo de la presentación oral es presente entre 3 y 5 diapositivas, donde se incluyen los siguientes elementos: diapositiva de portada, diapositivas relacionadas con los procesos organizacionales, haciendo énfasis en nutrición, actividad física y ejercicio, diapositivas relacionadas con los referentes bibliográficos. Y la estructura del video. Cuando grabe el video, tenga en cuenta que las fotos, imágenes y textos que usen las diapositivas deben de ser un apoyo visual de forma oral, denote buena pronunciación y su aprendizaje. Para la realización de la emisión del video debe encender su cámara web. Bueno, estos son lineamientos muy similares a las actividades del video que hemos realizado anteriormente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar por acá, vamos a abrir por acá un documento donde hagamos como un pequeño libreto de sketch de qué es lo que tenemos que hacer para ese video. Listo. Entonces dice que para ese video vamos a hacer acá como todos esos puntos que nos piden allí en esa actividad video. A ver cómo nos queda mejor. Entonces dice que tenemos que hacer como un video hablando de nutrición, actividad física y ejercicio, para mostrar el vínculo directo entre los niveles de productividad, salud general y bienestar. Entonces necesitamos hacer un video donde vamos a hablar sobre nutrition, donde vamos a hablar sobre actividad física and exercise. ¿Es? O podemos decir exercising, o claro que workout es como entrenarse. Entonces, ahí está bien. Y cómo eso está relacionado directamente con la productividad.
Right. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Si vamos a hablar de nutrition, pues yo no soy un experto en nutrición, pero pues si vamos a hablar de nutrition, tenemos que hablar sobre balanced food, o más que una comida balanceada, a balanced diet, yes. Tenemos que hablar sobre lo que una persona necesita comer más, si what's best for people, what's best, lo que será mejor para las personas, si consumir carbohidratos o azúcares o consumir grasas procesadas o proteínas, yes. Sugar, de pronto sugar o carbohydrates, or fat, yes. Si vamos a hablar de physical activity, pues podemos referir como a what's the best, cuál es la mejor. Podemos hablar sobre routine for exercising, una rutina para ejercitarse. Ejercitarse lo podemos sacar acá. Y cómo todo esto está relacionado con la productividad. Cuando hablamos de productividad, we would say to ser como productivo en las diferentes activities, en las diferentes actividades que hago en el trabajo. Entonces, primero tengo que empaparme sobre nutrition, sobre physical activity and productivity. Quizás de pronto buscamos por acá en Google algo sobre si buscamos por acá algo así como physical activity and productivity, podemos encontrar algo. For example, miremos que acá dice que exercise improve concentration. It keeps your glucose, blood, and oxygen level high. All these are needed so your brain can focus more on tasks and concentrate better. Additionally, exercises has been shown to stimulate the growth of new connections in the brain cells and stimulate brain plasticity. Entonces miremos que por acá podemos encontrar varias cosas. ¿Y qué tal si quitamos este physical activity y ponemos algo como nutrition and productivity? That is, nutrition plays an integral role in an employee's ability to show up at work. A healthy, well-balanced diet is one of the best performance enhancers for employees' well-being. While a poor diet contributes to diminish productivity and stunted organizational growth. Entonces miremos que hay una conexión muy directa sobre
physical activity, nutrition con la productividad. Entonces lo que tenemos que hacer primero es como empaparnos del tema. Podemos sacar por acá algunas notas de lo que encontramos por acá. Podemos sacar algunas notas, algunas definiciones y buscar ejemplos de eso. Por ejemplo, acá dice que nutrition plays an integral role in employees' ability to show up. Healthy, balanced diet, it's one of the best performance for employees' well-being, para el bienestar del empleado. Entonces podemos decir que balanced diet. Entonces podemos buscar por acá cuál es una dieta balanceada. Y podemos escribir que es una dieta balanceada. Una dieta balanceada y podemos dar algunos ejemplos. Y podemos buscar como alguna información con números que diga que el 50% de los empleados que se alimentan mejor son más productivos, you know, números sobre sobre los beneficios of eating well, de comer bien, lo podemos hacer. Lo mismo podemos hacer con physical activity. Si dice que las personas que hacen ejercicio oxigenan mejor su cerebro, que tienen la oportunidad como de mostrarse, de realizar mejor las actividades, pues busquemos algo que le dé soporte a esos argumentos y lo hagamos y lo podamos hacer de esa manera. Y usamos esa información para ponerla ahí en nuestro texto y en nuestro texto acá para luego hacer nuestra presentación. Pueden hacerlo a través de una presentación de PowerPoint o a través de Canva. Ustedes ya saben cómo posicionar bien la información allí, mejor que cualquier persona. You can do it in that way. Lo podemos hacer. Sin embargo, por acá la guía de aprendizaje pues nos sugiere que, que podemos visitar el material de apoyo que tiene nuestro curso. Y como lo he dicho anteriormente en las demás sesiones en línea, el material de apoyo es casi lo más importante que tienen los cursos, porque allí es donde está la información, allí es donde está el conocimiento, allí es donde está lo que necesitamos para aprender. Y lo mejor de todo es que está de manera interactiva. Entonces miremos que allí nos dice, habla sobre deportes, dice que necesitamos hablar sobre cooking, good looking, home sweet home. Entonces miremos, visitemos esta parte de sports y vamos a visitar esa parte de cooking. A ver de qué se trata. Sports. Vamos a ver de qué se trata esa parte de sports. Adverbial clauses. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar por acá en esta parte de introduction. Ok, vamos a ver de qué se trata esa parte de adverbial clauses.
Ok, great. Es muy importante acá cuando dice que an adverbial clause always begins with a subordinated conjunction. It means these clauses depend upon a main clause. They need a main clause to make sense. O sea, siempre la dependent clause va a necesitar una main clause para tener sentido. Si yo tengo algo como while I was in Argentina, como mientras yo estaba en Argentina, queda faltando una información, como mientras yo estaba en Argentina y me enfermé, conocí a mi esposa, trabajé mucho, yes. I got sick, I worked a lot, I met my wife. En este caso, I met my wife, yes. That's an adverbial clause. Muy bien, acá tenemos como un parrafito, vamos a ver cómo están divididas, cómo están distribuidas esas clauses. Great. Okay. So it said that like a relative adjectives, porque todos los que crean acá la conjunction son adjetivos, son lest, when, we have although, yes, the contrast, about condition, about time, yes. Por eso son relative adjectives, porque estos son adjetivos. Y para hacer como un paralelo en español, nosotros lo usamos mucho. Cuando decimos, antes de que yo me metiera a clases de natación, yo ya sabía nadar. Before I started swimming classes, I already know how to swim, for example. Cuando decimos, no, es que yo antes de empezar a montar bicicleta con ustedes, yo montaba, yes. We say, before I started riding bike with you, we have already done that with my other friends, for example. Esos son los relative clauses que de pronto nos pueden servir en el momento de hacer el texto que tenemos que hacer. Recordemos que hay una parte, recordemos que siempre hay una parte de contextualización muy importante, donde vamos a aprender vocabulario, donde vamos a aprender diferentes estructuras gramaticales que nos pueden servir para las diferentes evidencias que vamos a realizar. Por ejemplo, como en esta parte está más concentrada
it's more orientated to sports. Entonces vamos a encontrar algunos vocabularios, algunas palabras específicas, expresiones. Por ejemplo, cuando hablamos de highlights. Cuando hablamos de highlights, es el summary with the best moments of the game. Yo creo que a todos nos gusta en las noches cuando no podemos ver el partido de fútbol o algún evento deportivo, nos gusta ver los highlights, lo más importante, las jugadas más destacadas, los mejores momentos. The referee is, the person in charge of assuring discipline and fairness in a game competition. Tenemos otra light. To win fair and square. Dice que es to win a competition in an honest and legal way. Tenemos otra que dice to try one's best. To make one's best effort to succeed or doing something. Y también tenemos otra que es unbeatable. Of excellent performance. Impossible to beat or overpass. Y es como casi como invencible. Unbeatable. And to try one's best, make one's best effort to succeed and doing something. Okay, very good. Very good. También recordemos que acá al final tenemos una parte de práctica. Tenemos una parte de ejercicios que ustedes pueden realizar, que ustedes pueden visitar. ¿Para qué? Para que pongamos en práctica todas esas expresiones o ese vocabulario que de pronto tenemos por ahí en remojo sobre deportes. En este caso, la actividad pues no va a afectar en nada la calificación en las evidencias o no se va a reflejar en el centro de calificaciones, es práctica. Y al final tenemos unas actividades de pronunciación que son muy buenas. ¿Para qué? Para que mejoremos esa parte de speaking. De pronto ella no nos va a dar una retroalimentación, no nos va a dar un feedback, no nos va a decir lo hiciste bien, lo hiciste mal, pero por lo menos me está dando la oportunidad de realizarlo. Por ejemplo, acá tenemos unas palabras. Estas son palabras, pero están como escritas o están cada uno por su símbolo fonético. Cada simbolito de estos es un sonido fonético, entonces la idea es uno como pronunciarlos y escribir la palabra. Por ejemplo, esta suena like football. Fútbol. Por ejemplo, estos dos simbolitos, primero es como una sh, like championship. Entonces, este primerito es like championship. Otra sí, a ver. Wait. Pero este wait. Pues este wait, I don't know. Este fitness. Este es, ok, metal. Este puede ser whistle. Puede ser whistle. Whistle, is like a whistle. Este sería lifting. Este sería like equipment. Este podría ser like facilities.
Ok, that's idea. La idea es adivinar cuáles son esas palabras. Torch, torch, touch, torch. Facilities, facilities. No sé esto si sea facilities. Y este podría ser like torch. Torch. Pero no. Bueno, podemos darle a verificar. Oh my goodness. Whistle. Bueno, este whistle lo tenemos mal en el spelling, pero it's okay. Very good. It's not that bad. Ah, torch. Ah, whistle. Lifting facilities. Great, so cute, super. De esta manera nosotros podemos poner en práctica nuestro inglés. Y así como esta actividad, podemos ir y visitar esta parte de cooking and good. What's cooking? Good cooking. Yes. Que está como muy relacionada a esa parte de nutrition, que es de la que tenemos que hablar. What's cooking? Good looking. Vamos a ver de qué se trata este What's cooking? Good looking. Dice que vamos a practicar los adjetivos con ed y ing. Dice que vamos a realizar actividades del futuro perfecto, with, will, and going to. Y tenemos algún vocabulario about food and cooking. Yes. Vamos a ver esa parte de vocabulary y adjectives. Ed and ing. It said that you have probably learned about adjectives before. These are words that describe nouns. Give us more information about people, places, feelings, ideas, things. Let's take a look at a simple example of an adjective. Julia Child was a wonderful chef. As you can see, the adjective in this sentence tells us more about a noun. Julia was not simple a chef. She was a wonderful chef. There are many types of adjectives that end in ed or ing that serves the same purpose as ordinary adjectives. Adjectives ending in ed usually refers to how someone feels, whereas those ending ing refers to the object, ideas, or event that cause those feelings. Let's take a look. Está interesante. Let's take a look. For example, tenemos adjectives ed ending that refer to people. Amused, feeling or being entertained or delight. Amusing describes something that causes laughter or enjoyment. Is funny or enjoyable. Bored, feeling of being or interested. Bored is like aburrido. Boring, aburrido, pero no. Si yo digo que yo estoy aburrido, ahí say I bored. Pero cuando yo digo como esa música es aburrida, that music is boring. Confused, confusing. Interesting, interesting. Okay. That's very good. That's pretty interesting, people. Si terminan ing, se refiere más a las ideas, a los objetos, a las cosas. Pero si termina en ed, está relacionado a las personas. Very good, very good. Vamos a buscar un poco sobre ese vocabulario de comida.
Vamos a buscar ese vocabulario de comida que nos puede servir para la actividad de nutrition, physical activity about the video. This eating is perhaps one of the most basic functions of living things. Humans have taken this biological necessity to the next level with art of cooking. While eating is for anyone, cooking is not. Nevertheless, it's important to acquire some basic knowledge about how to discuss the universal experience surrounding food and cooking. Describing tastes and texture. Aside from simple naming food, it's pretty important to describe tastes and texture. We typically do this using adjectives. See the chart below to learn about commonly used adjectives. Okay, adjective is sour. Sour is like lime, lemon, probably is the taste. Sweet, sweet, like a candy. Salty, salty, potato chips. Red, like bitter coffee. Bland, like the bread, that's a texture, the way you feel the bread. Strong, blue cheese, that's a kind of a strong smell, fuerte. Rich, chocolate cake with chocolate frosting. Rich, interesting, rich. Soft, suave, that's pretty hard. Yes, una zanahoria dura. Chewy, like that's like a gummy. Chunky, peanuts, crispy, fried chicken, smooth, baby food, and creamy, rice pudding. Ok, great. Entonces tenemos algún vocabulario o algunas expresiones que podemos usar acá en esta parte de nutrition. Y bueno, miremos acá el vocabulario: to boil, to grate, to chop, to slice, to grill, to fry, to peel, to bake, to pour, to spread, to mix, to roast, to stir, to steam, to beat, to cook, to carve, to melt, squeezy, salty, sprinkle, cut, knead, and sift. And finally, to serve. Tenemos acá un vocabulario muy importante, pero más importante aún, tenemos unos ejercicios de práctica que podemos realizar. Lo más importante es la práctica. La evidencia que van a enviar, pues listo, la evidencia que necesitamos, pero esta parte práctica es la que se les va a quedar a ustedes para toda la vida. Y como en la actividad anterior, en esta tenemos una parte de speaking también, que sería muy bueno que la exploráramos y la pudiéramos realizar para poder practicar, para poder apropiarnos un poco más del inglés. Let's see this. Let's see. What? Okay. That's it, yeah. It's a
Come on. Okay, that's the idea. Practicing. Practicing. La idea es practicar. La idea es que a través de la práctica aprendamos y que estas actividades nos sirvan para repasar. Recordemos que diagrama de flujo sobre algún proceso que hagamos en nuestro trabajo o en nuestro lugar de estudio, como aprendicera, como aprendí como estudiante universitario. Ensayo, no es un ensayo, es un texto máximo de una página, página y pedacito, 2 párrafos, donde vamos a hablar sobre alguna situación laboral, cómo inició esa situación o ese conflicto, cómo, cómo se fue dando, cómo se solucionó y qué pasó después de haberse solucionado ese conflicto. Todo eso en un párrafo o 2 párrafos, no un ensayo. Y finalmente, un video donde vamos a hablar de qué relación hay entre la nutrition, about balanced diet, sobre tener una dieta balanceada, sobre la actividad física y la productividad. Si yo me alimento bien, si yo hago actividad física, pues voy a ser una persona más productiva porque pues tengo mejor bienestar. De eso se trata. Socializamos algún material en inglés, socializamos las actividades, cómo las podemos desarrollar. Espero que les haya quedado claro. Espero que realicen las actividades y bueno, mucha suerte. Estaré muy pendiente de todo lo que puedan hacer ustedes antes de va a estar muy pendiente de que puedan realizar de calificarles todo lo que necesiten. And people, that's it. That's it. Muchas gracias. Espero que visiten el video. Muchas gracias.